Bueno, primero que todo quiero felicitarlos por esta acción pacífica, esta acción que no tiene otro objetivo más que el de luchar por una democracia, la lucha por la reconstrucción de las instituciones y obviamente una lucha por Venezuela. Cuando me invitaron a hablar la noche de hoy, era particularmente sobre el tema de los derechos humanos. Tema que ha sonado mucho en estos últimos días. Y creo que para ello debemos entender primero qué son los derechos humanos. Obviamente que hemos oído por muchos años sobre el tema. Ahora, esos derechos con los que nace todo hombre, todo individuo, todo ser humano, esos derechos es lo que hemos entendido universalmente como los derechos humanos, esos derechos naturales que tiene todo hombre. Y dentro de esa gran gama de derechos hay un conjunto que lo podemos citar. Podríamos referirnos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad y un conjunto de derechos que podríamos pasar horas nombrando. Derecho al ambiente. Pero creo que la reflexión o el tema que hoy nos obliga es a razonar o a reflexionar si ciertamente hoy en día en Venezuela disfrutamos y podemos gozar de forma efectiva de cada uno de esos derechos. Valdría la pena preguntarnos, ¿hay derecho a la salud en Venezuela? ¿Hay derecho a la educación, a una educación de calidad en Venezuela? ¿Hay derecho al debido proceso en Venezuela? ¿A la libertad? De tal manera que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que hay una crisis de los derechos fundamentales en Venezuela. Así como lo hay una crisis en el aspecto económico, una crisis en el aspecto social, una crisis política. Entonces podríamos hacernos otra pregunta. ¿Vale la pena luchar por Venezuela? Sí, señor. ¿Tenemos cosas que hacer por Venezuela hoy en día? Sí. Y creo que hay suficientes razones, y una de las principales razones es trabajar por la reconstrucción de un país. Pero no solo la reconstrucción en el entendido como construir carreteras, construir mejores escuelas, no es la construcción de infraestructura, sino en la reconstrucción de las instituciones políticas, de las instituciones jurídicas, de la institución del debido proceso, de la institución de la democracia, entendiendo la democracia como aquel régimen que es caracterizado por la división de los poderes. La reconstrucción de esa institución conocida en el mundo universitario como es la autonomía universitaria. De tal manera que creo que son muchas las cosas que tenemos. Ahora, ¿cómo reconstruir y cómo ocuparnos de ese tema hoy en día en Venezuela, donde la violencia ha ocupado los principales espacios de nuestra nación? No solo la violencia física, porque 3 o 4 muchachos tiraron 3 piedras. No, creo que más grave que eso es la violencia institucional de la cual estamos siendo víctimas los venezolanos. Porque cuando tenemos un Estado que no cumple con las demandas ciudadanas, evidentemente que estamos hablando de una violencia estructurada o una violencia institucional. Cuando tenemos un Estado que usa la fuerza física de manera desproporcionada en contra del ciudadano, obviamente que hablamos de una violencia institucional. Cuando hablamos de esa falta de mecanismos y de instrumentos válidos para hacer ejercer los derechos de los ciudadanos de forma efectiva, hablamos de violencia institucional. Es decir, que la crisis de los derechos humanos de una u otra manera va a estar enlazada con toda esa violencia institucional, porque nunca podríamos entender un escenario en igual de condiciones entre el Estado y ciudadanos cuando en materia de derechos humanos se refiere. Evidentemente, nosotros tenemos un rol que debemos ejercerlo de forma efectiva, que es el de reclamar nuestros derechos.
Creo que esto tiene que ver un poco también con cultura ciudadana y con la pasividad ciudadana que por décadas nos ha arropado. Entonces, volviendo al tema de la violencia, ¿cómo lograr acabar con esa violencia institucional y con esa violencia ciudadana y con esa violencia criminal que nos arropa hoy en día? Cambiando el gobierno. Creo que hay un elemento fundamental, porque ojo, cuando hablan de violencia, lo que hemos oído es busquemos la paz. Es el discurso que nos han vendido diariamente por parte del sector oficialista. La paz, la paz. Ahora, me pregunto, ¿podemos resolver, llegar o pasar del tema de violencia al tema de la paz sin pasar por la reconstrucción de las instituciones? Imposible. Lo opuesto a la paz no es la violencia, o lo opuesto a la violencia no es la paz, donde queremos llegar. Debemos buscar un espacio transicional donde de una u otra manera reconstruyamos las instituciones para generar como consecuencia posterior la paz en un país. Y eso debemos tenerlo claro. Porque cuando hablamos de paz, no es solo demandar la paz, sino demandar la reconstrucción de esas instituciones que van a ser el mecanismo, que es como vamos a poder lograr la paz. Porque la paz no se decreta. La paz se construye con acciones, con discursos, con hechos concretos, con llamados a reconciliación, pero con instituciones que de una u otra manera generen credibilidad para los ciudadanos. Hay Estado de Derecho. Exactamente. La reconstrucción de esa institución jurídica del Estado de Derecho. De tal manera que creo que el tema es un poco más complejo y nos han querido entrampar en un discurso muy burda, muy doméstico, muy sencillo, que frente a la violencia solo nos queda la construcción de la paz. Sin reconstrucción de las instituciones jurídicas nunca podremos hablar de paz. Podremos hablar de cualquier otra cosa, pero no de paz. La paz es un derecho universal. La paz es un derecho universal, pero ¿quiénes son los llamados a brindar toda la logística necesaria para que esos derechos se puedan hacer efectivos en un momento determinado por parte de los ciudadanos? Los gobiernos, los estados. Entonces, con mucha tristeza veía el otro día diciendo, no, estos son manifestantes violentos y por eso justificas la acción de la guardia. No, pero es que tú nunca puedes equiparar la acción del Estado frente a los ciudadanos. Cada quien tiene su rol. Cada quien tiene su rol. Nosotros tenemos el nuestro, pero el Estado tiene que cumplir con el de ellos. ¿Y cuál es el rol del gobierno, del Estado, de la nación como tal? O del Estado, del gobierno particularmente. Brindarle a los ciudadanos calidad de vida, entendiéndose salud, educación, seguridad. Creo que es necesario entender el rol de cada uno de nosotros y entender que no estamos pidiendo limosna, estamos exigiendo nuestros derechos dentro de un marco constitucional, porque si bien es cierto que el derecho a manifestar no es un derecho absoluto, el gobierno tiene de forma absoluta el deber de gobernar de forma efectiva y brindarle a los ciudadanos la calidad que todos nos merecemos. Creo que el tema es complejo. Creo que el tema es mucho más complejo de lo que podemos entender a primeras luces. Yo vengo de una reunión del Foro Penal donde le decía a mis compañeros, no nos limitemos, no nos conformemos en ver la grama. Vamos a ver el bosque. Vamos a ver el problema de Venezuela mucho más allá. Vamos a levantar la mirada hacia el horizonte. Vamos a trabajar por la construcción de un mejor país. Vamos a trabajar por el restablecimiento de las instituciones, por la lucha de los derechos. Pero de forma efectiva, no para unos días, sino para que quede en el tiempo. Y es lo que tenemos que ocuparnos. Entender lo dramático de lo que estamos viviendo. Porque efectivamente, para lograr la paz, tenemos que reconstruir todo, el país como tal.
¿Quién no quiere la paz en Venezuela? Todos lo queremos. Todos queremos la paz, Todos queremos la paz. pero también todos queremos una mejor calidad de vida. Claro. Alguien me comentaba hoy en la mañana el tema de la educación en Venezuela. Y nos decían, bueno, la masificación de la educación. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿hemos revisado la calidad de esa educación que nos están brindando? Chimba. Mala. Chimba. ¿Cuántos profesores están egresando el pedagógico de Caracas? ¿Cuántos profesionales se están yendo al exterior? ¿Cuál es la calidad de la academia hoy en día? Pero más grave aún, ¿cuál es el relevo de la academia La academia política. con los niveles que estamos manejando en la educación en Venezuela? De tal manera que creo que cada vez que conversamos, que debatimos, que intercambiamos ideas, creo que son más las razones por las cuales debemos seguir luchando por Venezuela. Pero una lucha dentro de un marco que debe tener objetivos claros, La salida. sacrificios efectivamente, Fuera pero del bien señor Maduro. una salida que sea real. Exactamente. Elecciones 2014. Y todas estas consideraciones creo que hay que entenderlas y hay que analizarlas, más aún en estos días, cuando se ha sonado, cuando hay ruidos de negociaciones políticas perversas rondando las plazas de Caracas. Y esto lo digo con toda responsabilidad. Creo que la voz estudiantil, el grito de los ciudadanos, no merece una negociación de cargos, de 2 magistrados, de 3 rectores del CNE, no. Creo que el tema es mucho más complejo y así tenemos que entenderlo. Porque cualquier factor de negociación, primero, reconstrucción de país. La libertad de los presos políticos no debe ser factor de negociación, porque debe ser el elemento principal para el poder sentarse en la mesa y comenzar un proceso de negociación. No es que vamos a llegar a negociar la libertad de algunos presos políticos. Es que para sentarnos en la mesa ya debe haber libertad de todos los presos y perseguidos políticos. Creo que por ahí hay gente, con el perdón de la expresión, que nos quiere comprar por pendejos. Y también creo que van a perder sus reales. Mucha complejidad política para las próximas horas. Mucho ruido. Mucha negociación. Frente a eso, firmeza. Espíritu de lucha. Y una gran voz unida frente a esa realidad. Aquí se pueden estar planteando negociaciones perversas, no para intereses de uno, para un sector de la oposición, sino para un sector del oficialismo. Estamos en el camino correcto, pero nos vienen momentos más duros. No porque estamos en una acción subversiva, no, sino porque estamos en una acción ciudadana de exigir nuestros derechos. No para nosotros los que estamos acá nada más, sino para todos esos ciudadanos, inclusive los que han desarrollado una apatía ciudadana asombrosa. De tal manera que creo que todo esto nos tiene que llevar a analizar y reflexionar cada día más sobre el tema político y el tema de los derechos humanos. Me atrevo a decir con toda responsabilidad que es uno de los temas que más eco ha tenido a nivel internacional. No porque lo exageremos o porque sea un tema mediático, como alguien ha querido decir por ahí, sino porque es la realidad que hemos vivido.
Seguramente aquí hay algún amigo del interior. Lo que hemos vivido en Caracas en cuanto a derechos humanos, violación de derechos humanos, es una menudencia para lo que se está viviendo en el interior. Táchira, Lara, Carabobo, Mérida. Son desgarradores, Puerto Ordaz, los testimonios de las personas, cómo se han violado los derechos humanos, cómo han sido torturados, detenidos, cómo se ha desconocido el derecho a la propiedad, la inviolabilidad del hogar, en fin. Está hablando a Creo que estamos a nombre de Venezuela. en deuda A nombre con de- el interior del país. de todos los estados. Estamos en deuda. Pero hay momentos, creo que estamos a tiempo de pagar esa factura. Estamos a tiempo. No pedimos violencia, No. pedimos luchas democráticas pacíficas. Pero también quiero invitarles a algo, que revisemos la legitimidad de las causas que nos motivan a esta lucha. Óigase bien, revisemos la legitimidad como ciudadanos de nuestros derechos. Creo que la tenemos. Creo que las tenemos. Nos han querido satanizar porque se tiraron 3 piedras por allá, 4 piedritas por allá, X. Pero ¿quiénes han criticado estas conductas? Son lo vergonzoso del cuento. Ahora, pregunto yo, aquellas piedras de los 70 estaban revestidas de un manto o de unas ideas de lucha distintas al manto que recubre las piedras del 2014. Aquellas sí servían, estas no. Diferente. ¿Ah? No, diferente. Vamos a ver cuál era la carga ideológica de cada una de aquellas piedras. Revisemos la carga que demandaba cada una de aquellas piedras. Y revisemos el peso ideológico y la carga de las piedras del 2014. A ver cuál tiene más razón de ser. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es una gran hipocresía ciudadana y política por parte de algunos sectores, que tenemos que enfrentarlas. Y tenemos algo muy fuerte, que es la razón para enfrentarla. Con esto quiero ir concluyendo y quiero pedirles, como ciudadano, como padre, como miembro del Foro Penal Venezolano, como ciudadano del mundo, que nunca dejemos de luchar por lo que creemos, que nunca dejemos de luchar por los derechos humanos, que nunca dejemos de luchar por una mejor calidad de vida. Creo que cada uno de nosotros los merece. Los que tenemos hijos, más tenemos que luchar. Paguemos la factura que Venezuela nos las está cobrando. Muchas gracias.